Muy buenas noches, queridos amigos de Popular Televisión en la región de Murcia. Un miércoles más estamos en sus casas y un miércoles un poco especial. Hoy tenemos con nosotros un testimonio, una vida con luz. Pero en este caso es una persona murciana, concretamente nacida en El Palmar, en la pedanía de la ciudad de Murcia, pero que lleva 43 años en Mozambique y desde hace muy pocos años, unos cuantos años simplemente, es el cuarto obispo murciano. En este caso, bienvenido, Monseñor, muy bienvenido con nosotros, Francisco Lerma. Francisco Lerma, que aquí en Murcia, pues estábamos hablando hace un momento, todavía queda una hermana, sí, y un hermano y otro hermano en Barcelona. Sí. ¿Cómo surge en uno del Palmar esta vocación misionera? Pues surge en el ambiente misionero que Murcia respiraba hace ya, pues, 50 y tantos años, por los años 55, 65, pues había un ambiente misionero muy fuerte en Murcia. En ese tiempo Murcia tenía unos 40 y tantos sacerdotes del clero diocesano en Ecuador, Guayaquil, ¿no?, por esas partes ahí, y también bastantes que se iban al Seminario Nacional de Misiones, al IEME, y otros a congregaciones religiosas. Entonces, en ese ambiente un poco, pues yo respiré en el Seminario Menor de San José, hoy Seminario de San Fulgencio, respiré un poco ese ambiente, y yo creo que antes incluso de entrar en el seminario, porque no sé si, tú o usted, sí, de tú, por supuesto. No sé de mi tiempo, pero los que son de mi edad, los que tienen 65, 66, 67 y tal años, nuestros maestros en las escuelas tenían una especie de huchas, que era una cabecita así de plomo, una especie que se le ponía con una mano, tú le extendías la mano y le ponías una moneda. El día del domón es lo conocido desde niños. Entonces, todos los lunes, los niños en la escuela íbamos allí, había un negrito, o un japonés, un indio, y le poníamos un perro gordo, ¿no? En esos tiempos, era la moneda que habíamos ahorrado de lo que nos daban, lo poco que había, ¿no?, nuestras madres para comprar caramelos, lo que sea. Entonces ya el lunes o el martes llegábamos y le poníamos, cada uno lo ponía en la mano porque le gustaba, un negro. Entonces ya empezó así, parece que no, a abrirse un poco la mentalidad nuestra, en nuestro tiempo, que existían otros mundos, o sea, que el mundo no acababa en el Palmar. Y entonces eso de ver un negrito, que tú ponías tu moneda, pues pensaba un poco en los otros. Pues yo creo que empezó así mi vocación misionera, antes del seminario. Entonces yo la uno muy directamente a esta primera fase de mi vida, ya en la escuela elemental, ¿no?, en la primera fase del colegio, sí. Que lo que nos marca de niños, las buenas vivencias. Y ya entrando en el seminario menor, pues formaba parte de la academia misionera. Entonces yo también me encargaba de leer los periódicos, cuando había una noticia sobre África, pues yo la recortaba, hacíamos unas grabaciones, y el sábado pues leíamos todo el seminario. Entonces se fue cultivando poco a poco hasta que me llegó mi deseo ya de ir a misiones, y claro, no ya de una manera concreta de la diócesis, me abrí un poco, entonces entré en los misioneros de la Consolata, después de la filosofía. Pues mi primera formación como sacerdote pues está ligada siempre a Murcia. Entonces, mis compañeros de curso son los que yo encontré en el seminario menor. Hicimos los 5 años de humanidades, del seminario latín, que se llamaba antes así, y después toda la filosofía. Yo ya me marché a Italia para el noviciado en los misioneros de la Consolata, ya en teología. Y allí es donde ya será ordenado sacerdote y hará la profesión. Bueno, la ordenación ya la hice aquí en el Palmar. Fue don Miguel Roca Cabanellas, que paz descanse, ¿no?, el obispo, que me ordenó en el Palmar. Y después de ahí me marché ya a Mozambique. En 1970 fui a Portugal, prepararme para la lengua, era colonia portuguesa todavía Mozambique, y estaba en guerra Mozambique en ese tiempo, y desde entonces, pues siempre en Mozambique, con algunos paréntesis. He estado 5 años, del 2001 al 2006, en la Dirección General, como encargado del Secretariado General de Misiones, que eso me ha llevado siempre a estar en contacto pues con América Latina y con toda África, todos los países donde he trabajado. Pero excepto esas etapas... Sí, y las etapas, excepto ese paréntesis, yo he estado todo el tiempo... Y las etapas de estudio, pues 43 años, con los paréntesis... Todos, con ese paréntesis... En Mozambique. Siempre en Mozambique. Y allí llega uno conociendo algo de portugués, porque estaría iniciado ese idioma, y sin embargo allí encuentra pues lenguas vernáculas, tribus, y una realidad que no es la que uno conoce de Murcia. ¿Cómo es ese encuentro? Uno como todos, nos preparan, pero nunca nos preparan bien, entre comillas, ¿no?
Tú te ordenas, estudias teología, e incluso en un instituto misionero, pues te manda a misiones. Muy bien. Tú llegas ahí y encuentras que portugués lo habla como máximo el 5%, ¿no?, de toda la población. Y si tú vas a trabajar en las pequeñas comunidades, en las parroquias, en las misiones, con el pueblo, en el portugués, pues solo los que han ido a la escuela. Y en ese tiempo... Pero que no es el pueblo llano. No, los que han ido a la escuela son los que han podido ir a la escuela. En ese tiempo el analfabetismo, como se dice, la tasa de escolaridad era mínima, era como un 10%, ¿no?, que la mayoría de la población pues no había ido a la escuela. Entonces tienes que aprender un idioma o empezar a aprender. Entonces participé en un curso de un año entero estudiando la lengua local, en este caso Macúa, y que después yo, después de 15 años, hice mi tesis doctoral en misionología y que fue publicada aquí en la Universidad Católica de Santo Antonio, ¿no?, la UCAM, el primer libro de esta universidad. Sí, yo tuve el gusto, ¿no?, ciertamente, en antropología. Inaugurar esa editorial. Pues entonces yo tuve el gusto, ¿no?, y la dicha de esta universidad, la Católica en Murcia, pues que publicara el tercer libro, el primer libro de la universidad, pues mi tesis doctoral. Bueno, volviendo a Mozambique. Entonces tú encuentras Mozambique, un país, un mosaico de culturas. Y detrás de unos, como mínimo, al menos los más numerosos, de unos 17 grupos étnicos o pueblos, como queramos llamarlos, ¿no?, cada uno con su lengua. Y si vamos así estrechando un poco la cosa, pues son casi 72. Pero en fin, los más numerosos son 16, 17 pueblos. Y nuestra diócesis, donde llegué, al Niassa, en el norte de Mozambique, que limita con Tanzania y el lago Niassa y Malawi, ahí se hablaban 5 idiomas, que tú no los puedes estudiar los 5, al menos un poco por aproximación, y fue el que yo estudié un poco, y es el que se usa normalmente en la catequesis, en las celebraciones litúrgicas y todo eso. Eso te abre un mundo que tú desconocías, ¿no? Y si tú no entras un poco en la lengua es la puerta para entrar un poco en la cultura y en los valores de un pueblo, ¿no? Pues es el problema de la inserción cultural, que no es el problema de la inculturación, que ese es otro, ¿no? De la inserción en tu entrar en la cultura, en una realidad cultural histórica que tienes delante de ti. Si quieres transmitir el Evangelio, tendrás que entrar, conocer en su manera de ser, y lo que piensa, en sus valores, y donde puedes tú entonces ahí inserir la buena noticia. Si no, tú llevas un producto, o dice el marketing, sí, ¿no? Pero si no sabes si el otro... ofrezco un producto que no me piden, que no te piden, ¿dónde voy? O que no le gusta, o que no sabes lo que es, pues así pasa muchas veces con la evangelización. O sea, que tú llevas un producto que el otro dice, yo no sé, y lo anuncia en una lengua que no la desconoce, o en un lenguaje desconocido, o en valores que mejor en ese momento pues no les interesa, o no lo desconoce, pues nadie te compra lechuga, o naranja, o lo que sea, o un jamón, pues muy bueno que sea para nosotros, ¿no? Y entonces es un problema muy serio en el anuncio del Evangelio. Para nosotros la nueva evangelización, en el sínodo reciente, hemos dicho que desde África, el concepto principal es hacer una inculturación profunda. Porque si no nos vamos a quedar con un anuncio del Evangelio superficial, de la música y de la danza, y si no penetramos en los valores, va a pasar como en el norte de África, que va a desaparecer. Si llega Dios quiera que no. Pues no sería responder a las necesidades profundas del ser humano, no entramos... Y esto es el desafío de África. Hoy el desafío de África, y en Mozambique en concreto, son los dos problemas, de una inculturación profunda y no superficial, ¿no? Y el problema de la justicia y paz y el respeto de la creación, del creador, de la naturaleza. Son los dos temas fundamentales de los dos sínodos, ¿no? Para África. El primero insistió mucho en la inculturación, el segundo ha insistido mucho entre la justicia y paz y el respeto de la naturaleza. Y en 43 años da tiempo a conocer a un pueblo. ¿Monseñor Lerma es más murciano o más mozambiqueño ahora? ¿O es un corazón partido? Yo digo, incluso ahora para obispo, ¿no? Yo dije que no soy un obispo misionero, yo soy un misionero obispo. Entonces un misionero va siempre descubriendo, porque su vocación esencial es la misión, ¿no? Entonces la misión, pues te van pidiendo te van pidiendo cosas o servicios o tareas, no sé, tenemos el nombre que quieras, ¿no? Y ahí tú vas entrando, vas respondiendo poco a poco, de una manera progresiva, y tú vas conociendo un pueblo lentamente. O sea, tú nunca lo conoces absolutamente. Ya sabemos que en psicología nadie se va a conocer al otro 100%, ¿no? Esto es una realidad. Y tú el pueblo, conforme tú te estás más tiempo, pues lo conoces menos, aunque te acerques más.
Entonces, en ese sentido, el misionero pues, se siente más con su pueblo y vas caminando un poco con él. Y yo me siento pues tanto murciano como tanto mozambiqueño. Creo que es una realidad única, ¿no? Hay que tú, pues sí, con connotaciones diferentes, pero mi opción fundamental es ser misionero, sin dejar de ser lo que yo soy. Entonces es una falsa inculturación o entrar en contacto negando tu propia cultura. Eso nunca se puede negar, no habría inserción verdadera, un poco como el misterio de la encarnación es verdadera inserción, sin dejar de ser Dios, ¿no? Se ha hecho uno de nosotros, pues, sin dejar de ser lo que soy, ¿no? Mi identidad cultural, nacional, lingüística, pero estoy inserido en otra realidad, y esa es la riqueza también del misionero. Deja un poco, digo yo, lo anecdótico, no, bueno, no está bien esa palabra, bueno, lo que no son valores fundamentales no sé, de un ser murciano o del Palmar, o que sea, pero te queda tu sustrato. Y tú vas a encuentro, te encuentras con otra realidad. Y lo importante es no quedarte también con lo superficial de esa cultura, sino ir al encuentro de sus valores y sin negar lo que tú eres, y tampoco tú no te puedes hacer negro, que no lo eres. Entonces, siendo lo que tú eres, estás cerca y que haya un diálogo verdaderamente de comunión y que se enriquece ambos. Te enriqueces tú y se enriquece caminar juntos, claro, caminar juntos. Que es la comunión entre las iglesias un poco en este lenguaje. Claro, esto es lo que nos decía, que no es un obispo misionero, sino es un misionero que ha ido allí y que desde estar con una escoba barriendo las calles hasta visitar una pequeña choza, hasta ahora servirles como obispo. Incluso como obispo no dejas de todo eso que acabas de decir. Efectivamente. Si te digo un poco la jornada de un obispo, pues tienes que tratar desde una construcción, o de que no hay comida, o de que el coche se ha roto, o de que no hay nadie y tienes que salir tú con el coche tú solo, o que el cocinero no se ha marchado, o tú abrir en fin, todo eso, ¿no? Y es verdad, es una realidad. Yo cuando, esta experiencia última, profunda, ¿no? De las tres o cuatro momentos importantes en tu vida, que es tu vocación, el primer paso, pues cuando tienes que decidir de entrar en el seminario, un chico, ¿no? Después si te ordena o no, son momentos importantes en tu vida. Y otro, pues, para mí, entre todos esos, de la ordenación de sacerdote, viene aquí, el último, ¿no? De hace 2 años y medio, que te dice, bueno, si ahora a tu edad, la iglesia te pide este servicio. ¿Y tú qué dices? Voy a pedir tiempo. Yo, en 5 minutos o en menos, mi ordenador entró en funciones. Digo, yo siempre he dicho a todos que obedezcan. Yo he sido formador también en el seminario y tenemos que obedecer ya al plano de Dios, ¿no? Obedecer y esto en este momento es el plano de Dios, conociendo la situación de la iglesia en Mozambique. Si han pensado en mí, en este momento específico de la iglesia en Mozambique, en un misionero, durante 20 años no han nombrado nunca un obispo misionero y la iglesia me pide, será porque lo han pensado mucho, porque habrán contactado quién sabe cuántas personas, como sabemos, ¿no? Y bien, pues yo voy a decir que no, voy a crear problemas a una iglesia que me pide que la sirva, pues yo con toda la serenidad, sin tener toda la santidad que nadie tiene, y porque la santidad es un proceso, o todos somos santos, como dice San Pablo, ¿no? Pues yo con esa confianza y serenidad y mi vocación misionera, pues yo dije, aquí estoy y vamos a ver, sabiendo que el proyecto no es mío, eso es lo que me ayudó. Eso es lo que nos salva. Claro. Y sobre todo porque, conociendo la realidad, incluso los sacerdotes que había allí en esta diócesis concreta, digo, pues yo no tendré problemas de inserción misionera. Y la diócesis es Gurue. Sí, Gurue. Que está al norte. En la Alta Zambeze. Zambeze está al norte del río, del gran río, ¿no? Africano, Zambeze. Y entonces hace la parte norte del río, crea la Zambeze en general. Y después esta Zambeze es una provincia, se divide en dos, porque son muchos habitantes, son 5 millones de habitantes toda la provincia. Y mi diócesis es mitad de la provincia, 2 millones de habitantes y unas 4 veces Murcia, porque son 4... En territorio como 4 veces. Sí, son 45.450 kilómetros cuadrados y 2 millones de habitantes, es muy grande. ¿Y cuántos sacerdotes o religiosos religiosas hay? Del clero diocesano, 32. Y el clero religioso, 15. No llegan a 50, ¿no? Estamos ahí con números... Vale. Y tenemos 19 parroquias. Religiosas, pues son pocas. Religiosas son menos, es un caso raro, que normalmente siempre hay más religiosas que sacerdotes, ¿no? Uniendo los dos cleros. Religiosas son 32 en este momento. ¿Y cómo es Mozambique? Mozambique es un país, primero, un país que quien va a este país se siente acogido, incluso en tiempos de guerra, ¿no? Esa es la primera impresión que te da.
hay no sé, otros experiencias negativas de África o de guerras o de otros países, ¿no? En segundo lugar, tú ves un mosaico de pueblos, del centro, del norte y del sur, que todo eso como enriquece. Un país donde el tribalismo pues no lo sentimos, como en otros países, ¿no? Donde ves estas guerras tribales, Mozambique hasta ahora. Sí, en Ruanda sobre todo. Sí, Ruanda, Burundi, incluso el propio Kenia, ¿no? Tú ves que esto a lo mejor viene, no sé, de siglos atrás, de la historia del colonialismo, que Portugal pues lo mezcló mucho a los pueblos, puede ser, siendo un poco latinos, ¿no? Puede ser que una tendencia, pero lo ha mezclado mucho desde el colonialismo, centro, norte y sur. Si tú, no sé, eres un maestro del sur original y te mandan al norte y no sabes la lengua del norte, nadie te aísla, nadie te margina, nada, ¿no? Te sientes realmente. Eso es una realidad de serenidad entre los pueblos. Incluso la guerra civil, que ha durado 16 años, la última, pues no ha sido una guerra tribal, aunque hayan dirigentes y cosas así, pero no se ha identificado, ha sido una guerra revolucionaria y contrarrevolucionaria. Y ahí pues se han mezclado lo que llamamos tribus, ¿no? Estos pueblos, tú no sientes esa cosa. ¿Es un pueblo rico? ¿Es un pueblo que tiene recursos? Bueno, porque en África a veces nosotros estamos tan lejos y creemos que todo es igual. Bueno, Mozambique de una fase en que no tenía estos minerales o productos estratégicos, supongamos el petróleo o gas natural, eran más riquezas tipo de agricultura o de la pesca o del turismo, hasta hace unos 10 años. Ahora Mozambique está cambiando totalmente. Después de un proceso de recuperación y de rehabilitación, después de la guerra y de restablecer un poco el tejido social, pues una guerra civil, en España todavía estamos haciendo, ¿no? Vamos a ver, una revisión. Estamos haciendo una revisión. Ahora imagínate, Mozambique hace apenas 20 años que ha acabado la guerra. Ese proceso, pues, yo creo que ha dado resultados positivos, porque ha habido una esperanza. Esto es algo que se encuentra, no sé, a menos en Mozambique, no voy a decir África, eso es generalizar, pero en Mozambique una experiencia que de una guerra que ha victimado tantísimas personas y ha destruido tanto, pues hay una esperanza, y esa esperanza, ese es un pueblo con esperanza que sabe que ha sufrido mucho y se está recuperando. Tú no ves antagonismos de esta tribu de la otra. Mozambique está haciendo esta experiencia extraordinaria en ese sentido, ¿no? Ahora está dando un salto cualitativo, se ha reorganizado y la macroeconomía, se ha estabilizado la moneda, en fin, todo esto. Y ahora viene el descubrimiento de los grandes minerales, el carbón, el gas natural, que ha pasado a ser la cuarta potencia energética de gas natural en los últimos 4 o 5 años. Y estas grandes multinacionales del petróleo, de los minerales estratégicos y del oro, y que Mozambique está cambiando totalmente. Y durante la guerra, porque lo han nombrado varias veces, sí. ¿Qué hace un misionero durante la guerra? ¿Cómo la vive y cómo vive la tarea de evangelización y pastoral ahí en medio? La primera cosa en una guerra, por experiencia propia, es estar con la gente. Aunque no puedas hablar o no puedas visitar lo que sea, está reducido, ¿no? El estar con el pueblo. Esto para mí ha sido la experiencia principal. Si tú abandonas el pueblo en momentos tan difíciles, pues tú abandonas el rebaño. Y cuando luego vuelvas ya no te reconocen. Es que esa pregunta me la hicieron aquí en Murcia también, no sé si era Línea o La Opinión, no me acuerdo, en plena guerra, en el 78 o 79, yo la paraba un poco, ya en plena guerra, era verdaderamente en plena guerra contrarrevolucionaria civil. Dice, usted está hablando de guerra y de muertes y de minas, porque yo pisé también alguna mina y me encontraba en la zona más peligrosa, de las más peligrosas en el norte. ¿Cómo es que usted quiere volver a Mozambique? ¿No? Sería normal que usted se quedara aquí. Claro. Entonces yo le hice la comparación. Y bueno, supongamos que usted está casado como debe ser, ¿no? Que ama verdaderamente a su mujer. O sea, un matrimonio como debe ser, ¿no? Que es un matrimonio de amor, de comprensión, de amistad, que están juntos, la alegría y la tristeza, como decimos en el rito, ¿no? Y llega el momento en que su mujer, pues supongamos, tiene cáncer. ¿Usted la abandona? ¿La abandonaría? Y pues tampoco. Yo me he casado, o sea, mi casamiento ha sido la misión. Y para mí la misión, históricamente, se identifica con la palabra Mozambique, porque hace decir mi historia personal.
Pues yo no puedo, en plena guerra, ahora que el pueblo está pasando un momento pues dramático, yo no puedo abandonar a mi pueblo, porque es para mí... Estar. Esa es la primera cosa. Haga o no haga, la primera evangelización es estar con la presencia. Y ellos saben por qué te has quedado. Y aunque no puedas visitar las comunidades por motivos de peligro y estés allí en el centro de la misión, ellos vienen a hablar contigo y tú le das coraje a ellos, le das un poco de algún modo es un modo de evangelizar con la presencia y la cercanía. Aunque no sepas hablar, si tú estás presente con el pueblo, lo acompañas, ellos comprenden por qué tú no sabes hablar su lengua o por qué no la hablas correctamente, pero ven que tú estás con ellos. Ese es el primer paso, yo creo, también para la nueva evangelización. Y me parece que falta un poco en la iglesia estar con el pueblo, acompañar a la gente, visitar, hablar, dialogar, porque hoy en la sociedad, y por lo poco que veo aquí en Europa, son muchos años que estoy fuera, pero no hay tiempo de escuchar al otro. Vamos corriendo, y hacemos muchas cosas, y plano, no tenemos tiempo, ¿no? Nosotros allí... Y ahora cuando estamos juntos, estamos 4 sentados y cada uno está con su teléfono móvil hablando con otros. Eso es otra realidad, ¿eh? Estás ahí y no hablas, ¿no? Tú vas en el coche con otro y el otro continuamente está llamando por teléfono, en el tren cada uno con su teléfono, y por la calle cada uno con... ¿Cuándo es que se hablan los dos que están allí? Eso cuando está en internet, pero habla con otro que no está allí, que no está presente. Tú hablas con internet, pero no hablas con tu esposa que está allí, con tu amigo, con tu amiga, con tu hermano, con tu padre que está allí. Eso es un problema serio. O sea que este relacionamiento personal, estar con el otro, esto es el primer paso de la evangelización, porque el Hijo del Hombre se vino a estar con nosotros. Puso su tienda entre nosotros. Lo que dijo son palabras también, el mensaje, pero el mensaje viene después, ¿no? Si tú quieres una persona, por ejemplo, otra experiencia personal, tú vas a visitar un enfermo terminal y no tienes nada que decirle porque ya está enfermo, no le vas a preguntar ¿cómo estás? Si está acabado. No tienes nada que decirle a ese enfermo. Verbalmente, el contenido no tiene ningún mensaje, pero tu mensaje es estar con él, aunque no le digas nada. Pues esa presencia... que sienta que no está solo. Claro, la compañía. En el sufrimiento. Y tú sufres con él. Y nos mencionaba antes la vida ahora mismo como obispo, pero bueno, toda la vida misionera, pues 43 años, hay muchas anécdotas, muchas experiencias positivas y negativas. Pero vamos a ir al final y luego, si nos queda tiempo, vamos atrás. Vale. ¿Cómo se gobierna una diócesis de 4 veces el territorio de nuestra región autónoma o nuestra diócesis murciana, con 2 millones y con 20, 30 sacerdotes y 30 religiosos? ¿Cómo puede ser esto? Tenemos la experiencia de una iglesia ministerial al principio de la Revolución, pues de unos 300 misioneros que éramos, nos quedamos en 100, casi 200, salieron por diversos motivos, quién por enfermedad o porque no aguantaron la Revolución, por lo que sea, ¿no? Y entonces, claro, el número de misioneros redució, de religiosas y de religiosos. Clero nativo o local todavía no había, era inexistente. Prácticamente por 2 o 3 sacerdotes por diócesis. Prácticamente no había, unos 35 en el momento de la independencia. Hicimos una gran Asamblea Nacional de Pastoral, 77, 2 años después de la independencia. Yo participé en esa primera Asamblea Nacional de Pastoral. Era muy joven, tenía 31 años, por ahí. Éramos 3 o 4 delegados de cada diócesis. Llevamos la experiencia de cada una de nuestras diócesis. Y estuvimos ahí una semana entera, pero fue preparada, ¿no? Cada uno llevó su experiencia y todo esto. Y de ahí surgió un plano de pastoral que todavía fue profético, un poco como el Concilio Vaticano II, que casi, no sé, el 30 o 40% todavía no, o más todavía no lo hemos puesto, ¿no? En práctica. Igual nuestra asamblea fue profética, dice, empieza sus conclusiones, salido de una iglesia piramidal, porque era, ¿no?, ese tipo de iglesia donde el sacerdote es el centro de todo, o el misionero, o el catequista, la figura, vamos al camino de... Entonces, iglesia ministerial. Iglesia ministerial. Y entonces nuestra figura en la catequesis, nuestro símbolo era una rueda de bicicleta. Y con esa hemos trabajado hasta ahora, donde el centro es Cristo y los rayos somos todos. Cada uno tiene su servicio dentro de la iglesia, el obispo coordena estos ministerios, todos en una diócesis, una parroquia es comunión de ministerios, y después tenemos las comunidades. Entonces, en este esquema, y que ha sido muy bien asimilado, la Iglesia de Mozambique está caminando en estos últimos 40 años.
Nosotros tenemos la estructura de la pequeña comunidad, 5 o 6 comunidades cristianas hacen una zona pastoral, 3 o 4 zonas pastorales hacen un centro pastoral y 3 centros pastorales crean la parroquia. Esa es la estructura, ¿no?, que tenemos. Y en cada pequeña comunidad tenemos los 3 ministerios. Ministerio de la Fe, todo lo que se relaciona con el anuncio, la palabra, catecumenado, todo esto. Ministerio de la Esperanza, toda la que es la parte celebrativa y la parte sacramental. Entonces, en este tiempo, algunos sacramentos, el bautismo e incluso la presidencia del matrimonio, durante el tiempo de la guerra y de la revolución, eran los propios animadores, ¿no?, que ministraban eso. Y después la caridad, toda la parte social de una comunidad cristiana, de la iglesia, ¿no? Y después un coordenador. Y tenemos la Eucaristía en cada pequeña comunidad. Los domingos son ellos que distribuyen la comunión con la celebración de la palabra. Esto aquí después pasa a la zona pastoral y después pasa al centro pastoral. Es una tarea del servicio del propio laico. Esto te crea una red, por decirlo así, de asistencia o de acompañamiento pastoral, y bien estructurado con su formación, su cursillo que tiene. Por eso nuestra iglesia es eminentemente formativa. Primera preocupación es siempre y constantemente formar estos laicos que están al frente, y son ellos que han mantenido la iglesia durante la guerra y que la han hecho crecer. De esta iglesia, por así decir, casi 90% en manos de los laicos, de ahí han nacido los sacerdotes que tenemos ahora. Mi diócesis, que tiene 20 años, de la más joven, y era la segunda o tercera en número absoluto de sacerdotes. Y esos sacerdotes han nacido de los laicos. De comunidad y de ellos mismos. De los laicos. Claro. Esto es lo que es extraordinario. Claro. Por eso yo estoy seguro que hoy, pasado mañana, el domingo, en todas las comunidades hay una celebración de la palabra y habrá la comunión. Porque tenemos ministerios y que funciona. Nuestro problema es formarlos constantemente. Esta es la gran experiencia de la Iglesia en Mozambique. O sea, que en el fondo es lo que el concilio quiso traernos, pues claro, una realidad es la revolución del concilio, sí, señor, que empieza ahí. Que señor, tenemos que recuperar muchísimo de toda esa experiencia. A nivel como misionero, sacerdote misionero, ahora obispo misionero, Mozambique es un país regido por un régimen comunista, ¿no? Era. La revolución sí, la revolución fue marxista, leninista, extrema, y atea y ateizante. ¿Y cómo se lleva eso? Bueno, eso fue primera parte. Fue una revolución marxista, leninista y activamente atea, ¿no? Fue nacionalizado, todas las parroquias fueron nacionalizadas, y todas las actividades de la iglesia, edificios, todas las estructuras, la parte incluso religiosa, éramos prohibidos de visitar las comunidades y todo, nos quedamos en los centros. Eso con el acuerdo de paz, pues entonces entró un régimen partidario de varios partidos, ¿no?, democrático, y el recibimiento con la iglesia ha cambiado 100%, porque ya no es un marxismo-leninismo, ha desaparecido la palabra república popular, ¿no?, ese popular ya no existe oficialmente, pues un régimen democrático, habrá sus problemas que sí, en todos sitios, pero actualmente hay elecciones cada 4 años y se renuevan los parlamentos. Y con la iglesia se ha firmado incluso el concordato el año pasado. O sea que hemos llegado de una persecución directa, abierta, y hemos llegado ahora actualmente a una colaboración en todos los aspectos, porque un concordato, ¿no?, tiene en cuenta todos los sectores. ¿Sí? Primero, el reconocimiento jurídico de la iglesia, el primero y el más importante. Después tiene la parte de la educación, de la salud, ¿no?, de la parte sanitaria, en fin, todo ¿Y en algún momento temió por su vida? Temer, pues claro, en tiempo de guerra tememos, porque eso tuviera el peligro allí. Y, como yo he dicho antes, en la primera guerra de la independencia, porque yo llegué antes de la independencia, allí eran minas antipersonales o anticarros, ¿no? Pues guerra había, y en la segunda también, incluso dispararan contra, una vez que yo pasé, pues dispararan contra nuestros coches. O sea, miedo, yo creo que como persona humana, pues yo siempre lo he tenido como cualquier otro. No voy a decir que yo no tenía miedo. Tenía miedo y hacía lo posible
Ahora, no podía manifestarlo porque estoy al frente de una parroquia. Yo tenía las monjas ahí. Que dar la cara. Claro, llegaba un tiroteo, yo no iba a esconderme, tenía que ver dónde están las monjas, dónde está el catequista, la casa, y se cerraba la puerta y tal. Y entonces, pues, pero claro, internamente como cualquier ser humano, yo estaría a mentir si hubiera tenido miedo. Yo, pues sí, como cualquier persona, pero he tenido esta gracia de Dios, yo no sé cómo, pues sobreponerme al miedo y dominarlo y no dejarme dominar por el miedo. O sea, el miedo es una componente de una persona que está en un lugar peligroso, pero como una enfermedad. O tú te dejas dominar por la enfermedad, entonces estás siempre malo, no hago esto, me duele la cabeza, no puedo ir a aquel sitio, he vomitado, entonces está, ¿no? O entonces tú dices, pues sí, me duele la cabeza, pero yo tengo que hacer aquello, ¿no? Esto o lo otro. Entonces tú dominas la enfermedad. Yo creo que ha sido un poco lo que me ha norteado a mí, ¿no? Pero también está hablando de enfermedad ahora mismo. ¿Usted está enfermo o ha estado enfermo? Claro, está en una experiencia de un año, sí. Una experiencia de un año de enfermedad dura. Sí, en Madrid 3 veces me operaron y fue muy dura, entonces yo he hecho la experiencia, otra experiencia que ha cambiado mi vida. Porque yo estuve enfermo en Madrid en los años 82, yo tendría ahí 41 años, entonces un misionero, o sea, un joven, una persona relativamente joven, bueno, pero en la plenitud de la vida, y tú haces la experiencia de que en la cama y sin hacer nada, tú eres misionero. Uno que quiere ser activo y tiene que estar ahí. Señor. Yo fue una experiencia de no poder hacer nada, de no poder moverme, recién operado, fueron 3 operaciones y solo para correr la cortina, porque el sol me llamaba, tenía que llamar a alguien y si no venía en aquel momento, pues me tenía que fastidiar y esperar que el sol estuviera ahí, misionero, ¿no? En cama. Sí, hice una experiencia extraordinaria. Yo verdaderamente ahí cambié, así como la propia revolución me hizo cambiar un poco toda nuestra formación teológica y muy dogmática en este sentido, ¿no? En el sentido negativo de la palabra, sin tener en cuenta una realidad, y tú tienes que después vivir la realidad con esos principios que has recibido. Pues igual también la enfermedad te ayuda humanamente a relativizar lo que tanto piensas que es la actividad, el correr. O sea, la misión, yo le decía a mi superior general, no se cuenta con el contakilómetros, se encuentra con la actitud de la persona, que eso es lo que queda. Luego, de hecho, la patrona de las misiones no llegó a ninguna misión nunca, Santa Por eso, Teresita. nos pusieron San Francisco, claro, nos pusieron San Francisco Javier, el activo, que no se cansaba de bautizar, que le dolía el brazo, a la otra que no hizo nada en ese sentido, ¿no es? Efectivamente. Claro, porque yo creo que misión y contemplación están unidos. Una cuestión que quería yo hacerle. No sé si ha visto más o menos o muchas películas de misioneros, de África. ¿Se corresponde con la realidad? Yo creo que se hacen más para acá, ¿no? Teniendo en cuenta más Europa, porque a nosotros no nos gusta mucho todas esas partes tan negativas, incluso las fotografías que vemos constantemente de un África. Yo me acuerdo de una persona muy amiga mía que estuvo conmigo 15 días en Mozambique, y claro, fuimos por la carretera principal hacia donde yo estaba, a 600 kilómetros de la capital, y esa carretera pues estaba asfaltada y se veían casas, ¿no? Y él dice, aquí no se ve África. Digo, esta es otra África. Digo, esta es la África que nosotros queremos. Porque sí, claro, entonces se exagera mucho esta parte. Mozambique ahora ya se habla menos porque está 20 años de paz. Hace 15 o 20 años, todos los días era primera noticia. Como está ahora Mali. Pues claro, es eso, ahora es Mali y dice que si muere un americano, es primera noticia en los periódicos. Y para que sea primera noticia en un europeo, tiene que ser 10 muertos, 10 europeos. Ahora, para que un africano dé noticia, tiene que ser 100 muertos. O sea, esa es la parte negativa. Y África pues está creciendo. Mozambique es el 8º país que en los últimos 5 años pues, está creciendo continuamente. Es el país emergente en este momento. Y estos aspectos pues no aparecen, ¿no? Es un país que se está organizando, que ha organizado su macroeconomía, aunque tenga sus aspectos negativos, pero en fin, la moneda se está estabilizando, podemos visitar el país de norte a sur sin ningún peligro, y está dando pasos gigantes, ¿no? Entonces es un país que está creciendo y que da ejemplo a otros en que no hay guerra, ni posibilidad de una guerra, no sé, que nosotros, alguien nos imponga una guerra. Muchas veces son los políticos o lo que sea, o intereses, entonces sí. Pero en este momento es un país que está creciendo. Entre líneas le estoy como escuchando que nos está invitando a ir a Mozambique.
Hombre, no sé. Tenemos que terminar el programa porque se nos ha ido el tiempo, pero simplemente denos un mensaje de esperanza y un mensaje de que nos esperan. Yo allí. creo que la iglesia, uno viene aquí, la primera experiencia de un misionero en una celebración, pues ve que es una celebración muy pobre o no sé, hay un complejo de que esto se está acabando o que no conseguimos ir al pie con el tiempo, con los desafíos que y desde África os podemos dar un mensaje de esperanza y de alegría y que no son estos aspectos negativos que hay en Europa. Pues la iglesia ahí está caminando y vocaciones y ¿Cómo va de vocaciones pues yo este año, y de sacramentos? Yo este año he abierto el seminario que no existía, el Prepededu, que es antes de filosofía, con 18 jóvenes. Y tengo en el primer año 18, en el segundo tengo 16, en el tercer año tengo 20, y en filosofía un poco menos, tengo 7, pero en fin, pues solo para mi diócesis. Diócesis españolas que quisieran tener la mitad. Claro. Y después me ha dicho la otra cosa de... Sacramentos, vocaciones, con confirmaciones pues o bautismos. Si os digo las confirmaciones os caéis de espaldas, ¿no? En la Zambesia, la Alta Zambesia, el 50% son católicos. Mi diócesis es la que tiene el porcentaje más alto de católicos, ¿no? Este año he tenido 8.000. 8.000. Sí, 8.000, así como se dice. Y confirmaciones algo más, 8.000 y tal. Porque son muchísimos y confirmamos todos los años, cada 2 años, ¿no? Hay un año. Pues un país en pujanza y una iglesia pujante y una iglesia fuerte. Pues, Monseñor Lerma, don Francisco Lerma, bienvenido a casa. Porque seguro que se lo han dicho los sobrinos y la hermana y los hermanos, y bienvenido también a su casa, que es esta cadena Popular Televisión. Le pedimos que nos dé un mensaje para terminar el programa. Nosotros vamos a rezar por usted, por su misión episcopal y por la misión de la Iglesia en Mozambique, pero de un modo especial, díganos algo para terminar el programa a los espectadores que nos pueden estar escuchando. Bueno, agradezco primero esta oportunidad que me habéis dado y después firmes en la fe y en la esperanza que nos une, porque la misión es la misma y estamos unidos en el mismo camino. Somos discípulos de Jesús, pues ánimo y coraje usando estos medios que hoy son fundamentales. Nosotros también estamos haciendo eso, pues entonces adelante en vuestra fe, en vuestras familias, en vuestras casas, a cada uno de los que nos estáis escuchando, nos estáis viendo, nos estáis acompañando en este momento, y que tenemos Cristo delante de nosotros. No os desaniméis, sean los que sean los problemas que tengáis, o económicos, o humanos, o sociales, o religiosos, Cristo es que está adelante. Pues muchísimas gracias, don Francisco. Como ven ustedes, señores y señores, desde un negrito y un chino y un japonés así en la mañana hasta llegar a la misión durante 43 años y estar ahora como obispo y para lo que Dios quiera. Don Francisco Lerma lo hemos tenido entre nosotros, ha sido un gozo estar con él. Muchísimas gracias. A ustedes les esperamos también el próximo miércoles, si ustedes quieren compartir con nosotros un nuevo programa de Vidas con Luz. Buenas noches.